Al mexicano Luis el Pantera Neri le sobran pantalones, este sí es macho, no se anda escogiendo rivales fáciles, al contrario, siempre anda persiguiendo a los boxeadores más perros y ahora el Pantera Neri se enfrentará a otro boxeador élite, así como lo viste en la miniatura, eso es, se trata ni más ni menos que el filipino John Riel Casimero, el mero ídolo de Filipinas. No me esperaba menos del mexicano, la mera verdad, y por pelear contra los monstruos y ser tan valiente se ha ganado todo nuestro respeto. John Riel Casimero fue campeón mundial de los pesos gallo por parte de la WBO, es un fregonazo. John Riel Casimero es una leyenda del boxeo, fue campeón mundial en 3 categorías de peso diferentes, en la mini mosca por parte de la IBF, en peso mosca también por parte de la IBF y en peso gallo por parte de la OMB del 2019 al 2022. La última pelea de John Riel Casimero fue contra Saúl Sánchez en Japón y lo noqueó en el round 1 de una manera brutal, no le duró ni para el arranque. ¿Qué esperar del tiro entre el Pantera Neri y John Riel Casimero de Filipinas? Pues una carnicería, una masacre, espectáculo puro y un baño de sangre sádico y sin sentido, así como nos gusta. Eso es lo que como fans podemos esperar de estos dos boxeadorazos de élite. La pelea será en Japón, por lo que pudimos investigar en las redes sociales, y al parecer será en septiembre, en la misma cartelera de Naoya Inoue contra el comandante Murodjon Kakarovich Akhmadaliev, el 14 de septiembre en Japón, en el Aichi International Arena en Nagoya, Japón, respetable público. El Pantera Neri viene de noquear al japonés Kyonosuke Kameda en Tijuana. Hizo lo que David Picasso no pudo hacer, noqueó a Kameda en el round 7 y demostró que aún tiene una pegada demoledora. Y ahora va a pelear contra la leyenda de Filipinas John Riel Casimero, y esto lo supimos hace poco. Las redes sociales están hablando mucho de este tema y es que les platico que Koki Kameda, uno de los promotores más poderosos de Japón, le dio un contrato al Pantera Neri para pelear en Japón, y al mismo tiempo Julius Julianis de ESPN y otras fuentes muy confiables confirmaron que Koki Kameda también le había dado contrato a John Riel Casimero para pelear en Japón al menos 3 carteleras, contratos millonarios, peleas de mucho varo, mucha lana, mucha pachocha, mucho dinero para el Pantera Neri y para John Riel Casimero, y la verdad se lo merecen porque los dos son guerreros que dan demasiado espectáculo. Sus peleas siempre son emocionantes, limítrofes, intensas, así como nos gustan. Tanto el Pantera Neri como John Riel Casimero son peleadores muy buenos y muy entretenidos. Los dos son sinónimo de espectáculo, por eso estoy bien emocionado, mis amigos. Y antes de pasar con el análisis de ambos boxeadores, quiero pedirte que me regales un like en este momento para fortalecer esta transmisión, y si eres de los que aún no se han suscrito a Richie Vlog, este es tu mero momento de gloria. Suscríbete al canal, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que llegues a ser campeón del mundo algún día. John Riel Casimero, el asesino de Filipinas, tiene 36 añotes, con un récord profesional de 34 peleas ganadas, 23 de ellas por nocaut, 4 derrotas, 1 por nocaut y un empate. Le ganó a Guillermo Rigondeaux en el 2021, le ganó a Pedrín, a Pedro Guevara, y le ganó en sus mejores tiempos en el 2012. Perdió con el mexicano Ramón García por decisión dividida en México en Los Mochis en el 2010, ya hace 1,000 millones de años. Ganó el título interino minimosca de la Federación Internacional de Boxeo en el 2010 al noquear a César Canchila y fue promovido a campeón absoluto en el 2012. Ganó el título interino gallo de la OMB en abril del 2019 al noquear a Ricardo Espinosa Franco, y luego se convirtió en campeón absoluto al derrotar a Solani TT en noviembre del 2019. Tiró 2 veces al TT en el tercer round, una de las mejores peleas de John Riel Casimero. Mantuvo el título hasta el 2022, cuando fue despojado por la OMB debido a una supuesta violación de las reglas de pérdida de peso, porque
porque John Riel Casimero usó un traje de sauna que ellos consideraban ilegal. En Inglaterra pasó esto, ya ven que en Inglaterra no les gusta perder y se valen de cualquier detallito, cualquier pretextillo para andar chillando de que perdieron, especialmente cuando se trata de mexicanos o de filipinos. Los ingleses, son muy especialitos, son muy puntillosos con eso. Empató también John Riel Casimero con un japonés en Japón en el 2023 y como les dije, en su última pelea en Japón noqueó en el round 1, demostrando que aún hay John Riel Casimero para rato. A sus 36 años se mantiene bastante bien esta leyenda del boxeo mundial y del boxeo filipino. El Pantera Neri, por su parte, es más joven, tiene 30 años y ostenta un récord profesional de 36 peleas ganadas, 28 de ellas por nocaut, 2 derrotas ante el gran, el magnífico, el increíble, inigualable Naoya Inoue y ante el Heartbreaker Brandon Figueroa. Es de Tijuana, Baja California para el mundo, con una efectividad noqueadora de más del 77%. El Pantera Neri, físicamente, fíjense que lo veo mejor, lo vi muy bien en su pelea contra Kameda, le dio una soberana paliza al japonés y eso a mí me demostró que el Pantera Neri trae mejor nivel que muchos mexicanos en su categoría, incluyendo al David Picasso, quien no lució nada contra el Kameda, mientras el Pantera Neri le puso una retromadrina bien sabrosa al japonés. Neri lo conocemos todos, pega duro pero tiene mala defensa. John Riel Casimero es un boxeador muy similar, tienen estilos muy similares el Pantera Neri y John Riel Casimero. Casimero tampoco tiene una gran defensa, ya lo ha noqueado y fue otro filipino en el 2017. Aquí el que va a ganar será el que pegue más fuerte y el que cometa menos errores. Al primer error se van. Vamos a ver una lluvia de piedras y no creo que la pelea se vaya a la distancia. Los dos se van a dar con todo desde el primer round. Va a ser una pelea espectacular y corta. No creo que dure más de 6 rounds, pero si la pelea se llega a alargar por alguna razón más, si la pelea se alarga, si la pelea va más allá de los 6 rounds, la ventaja yo creo que la tendrá el Pantera Neri, por joven, porque tiene 30 años, tiene 7 años menos que Casimero. Antes de los 6 rounds, mi pronóstico sería reservado. No me animo a decir quién pueda ganar antes del round 6, porque la pelea se puede ir hacia cualquier lado. Los dos son demasiado buenos. A mi gusto, antes de los 6 rounds, los dos titanes tienen la misma posibilidad de noquear. Pero ya después de los 6 rounds, la edad le va a pesar a Casimero. Nadie le puede ganar al Padre Tiempo y el Padre Tiempo está por noquear a John Riel Casimero, así como noquea a todos los boxeadores. Casimero se va a cansar después del 6º round. John Riel Casimero ya tiene 36 añotes, en diciembre cumple 37 y se enfrenta a un Pantera Neri 7 años más juvenil. Si la pelea avanza más allá del round 6, creo que el Pantera Neri noquea a John Riel Casimero. Ese es mi pronóstico. Creo que será una de las mejores peleas de este 2025. ¿Cuál es el pronóstico de ustedes, del respetable público? ¿A quién le van? ¿Al Panterita Neri o a John Riel Casimero? Pelea para septiembre, tentativamente, aún no tenemos la fecha exacta, pero creemos que va a ser en septiembre, por lo que hemos leído en las redes sociales. Todo mundo dice que esta pelea va a ser en la misma cartelera de Naoya Inoue contra Akhmadaliev. Ya se los estaremos confirmando cuando tengamos la fecha oficial, se los haremos saber a través de la pestaña comunidad, ya se la saben. Y por el momento es todo por el día de hoy. Esperamos que este video les haya sido de su agrado. Si el contenido te ha gustado, si te ha parecido útil, interesante o entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales. De esa manera apoyas al canal. Tus likes, tus comentarios siempre se agradecen y les mando un saludo a nuestros suscriptores que se echan nuestros videos completitos y que comentan nuestros videos. Gracias de todo corazón, gracias a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.